Estudiantes, buenas tardes. Hoy avanzaremos al tema número 3 que lleva por título Las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos y la comunidad afro-boliviana. Bien, antes de empezar a explicar este tema debemos tomar en cuenta que todos los derechos o todo el contenido que vayamos a avanzar hoy está en base a la actual Constitución Política del Estado de nuestro país. Empecemos con la explicación del tema. Capítulo cuarto de los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos. Artículo 30, parágrafo 1. Es nación y pueblo indígena originario campesino toda la colectividad humana que comparta identidad cultural, idioma, tradición histórica, instituciones, territorialidad y cosmovisión, cuya existencia es anterior a la invasión colonial española. Bien, en el artículo 30, parágrafo 1, la Constitución Política del Estado expresa el concepto de lo que es nación y pueblo indígena originario campesino. Entonces entendemos por nación y pueblo indígena originario campesino a toda esa agrupación humana que tenga una identidad cultural, un idioma propio, tradición histórica propia, instituciones que pertenezcan a esa agrupación humana. Obviamente esa agrupación humana va a vivir en un determinado territorio y van a tener una propia cosmovisión, es decir, es la manera de ver la vida que ellos tienen. A eso nos referimos con cosmovisión. Parágrafo 2. En el marco de la unidad del Estado y de acuerdo con esta Constitución, las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos gozan de los siguientes derechos. Bien, en este parágrafo 2, la Constitución Política del Estado expresa los derechos de todas aquellas personas que pertenecen a las naciones y pueblo indígena originario campesinos. Empecemos a conocer cuáles son sus derechos. 1. A existir libremente. Obviamente, como toda persona, como todo ser humano, dentro del planeta Tierra, todos tenemos derecho a existir libremente y de igual manera, pues las personas que nacieron en un determinado territorio que pertenezca a estas naciones o pueblo indígena originario y campesinos, tienen el derecho a existir libremente. 2. A su identidad cultural, creencias religiosas, espiritualidades, prácticas y costumbres, y a su propia cosmovisión. Estas personas que nacieron dentro de estas naciones o pueblos indígenas tienen derecho a tener su identidad cultural, su creencia religiosa, espiritualidades, prácticas y costumbres propias de esa región y a su propia cosmovisión, es decir, a la manera de ver que ellos tienen la naturaleza o la vida. 3. A que la identidad cultural de cada uno de sus miembros, si así lo desea, se inscriba junto a la ciudadanía boliviana en su cédula de identidad, pasaporte u otros documentos de identificación con validez legal. Bien, estas personas que nacieron dentro de estas naciones o pueblos indígenas tienen el derecho a que se respete su identidad cultural, es decir, que dentro de su carnet de identidad o cédula de identidad o pasaporte u otros documentos que tengan validez legal dentro de nuestro país, se puedan respetar los apellidos o el lugar de nacimiento de estas personas dentro de esos documentos. 4. A la libre determinación y territorialidad. Todas estas personas pertenecientes a estas naciones y pueblos indígenas
obviamente viven dentro de un territorio y tienen la libre determinación, es decir, lo que ellos decidan, la forma de vida dentro de ese territorio al cual ellos pertenecen, tienen el derecho a tomar sus determinaciones propias que rigen la vida de esa comunidad. 5. A que sus instituciones sean parte de la estructura general del Estado. Dentro de cada nación o pueblo indígena tienen instituciones propias de ellos y estos deben ser parte de la estructura general del Estado, es decir, deben pertenecer a la estructura del Estado, ser reconocidas por el Estado, en este caso por el Estado boliviano. 6. A la titulación colectiva de tierras y territorios estas naciones o pueblos indígenas que viven dentro de un territorio determinado, ellos tienen tierras. Y cuando hablamos de titulación colectiva, estamos hablando de que este conjunto de personas que viven dentro de un territorio que pertenecen a una nación o pueblo indígena, tienen derecho a una titulación colectiva. ¿Qué quiere decir? Que todas estas personas, hablemos de la cultura aymara, de alguna comunidad, una comunidad dentro de la cultura aymara, pues tienen derecho a ser titulares de esas tierras y territorios, es decir, que en un documento esté expresado el título, la propiedad de esas tierras o territorios a nombre de esa comunidad, del conjunto de esa comunidad. A eso se refiere la titulación colectiva. 7. A la protección de sus lugares sagrados. Cada una de estas naciones y pueblos indígenas tienen creencias religiosas propias. Muchos de ellos creen en fenómenos naturales, truenos, relámpagos, ríos, cerros, tienen sus creencias religiosas propias y estas adoran inclusive a la Pachamama, como ellos expresan. Entonces tienen lugares sagrados en sus pueblos, en sus territorios, y obviamente, bueno, la actual constitución política del Estado expresa la protección de estos lugares sagrados de ellos. 8. A crear y administrar sistemas, medios y redes de comunicación propios. En base al idioma madre, en este caso de las regiones andinas, más que todo de los pueblos aymaras, pues vendría a ser el aymara, el idioma madre o idioma original. En base a ese idioma pueden crear sus sistemas de comunicación propios. 9. A que sus saberes y conocimientos tradicionales, su medicina tradicional, sus idiomas, sus rituales y sus símbolos y vestimentas sean valorados, respetados y promocionados. Cada una de estas naciones y pueblos indígenas, en este caso en nuestro país existen 36, tienen sus saberes y conocimientos tradicionales propios, su medicina tradicional, un idioma propio, sus rituales, sus símbolos propios, su vestimenta que ellos utilizan dentro de sus regiones. Estos tienen que ser valorados, respetados por todos los demás bolivianos, pero además hay bolivianos que no conocen estas características de estas naciones y pueblos indígenas, deben ser promocionados dentro de nuestro país y al exterior. Eso es lo que establece la actual Constitución Política del Estado. 10. A vivir en un medio ambiente sano con manejo y aprovechamiento adecuado de los ecosistemas. ¿A qué se refiere? Que estas personas que pertenecen a estas naciones y pueblos indígenas tienen el derecho a vivir dentro de un ambiente sano y obviamente utilizar sus riquezas para el sostenimiento de su vida misma y de su familia. Y esto debemos respetar a aquellas personas que damos, por ejemplo, a una cierta comunidad o a un pueblo, respetar ese derecho.